Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Me escucha bien, compañero? Espectacularmente bien. Me dejó la Tenés, intriga tenés, tenés demasiado techo, bajale un poquito la... se ve mucho el techo. Aura, y ahí. ¿Ahí? Ahí quedó mejor, sí. Bueno, ¿cómo anda usted? Espectacular. Este, Mejor me perjudica. bueno, Deseché sacar el 5 de oro ayer porque van a hablar mío. Van a decir, en algo turbio anda este pelado. mira, el otro día, hace unos días, este, me quedé sin nafta. Hacía muchos años que no me pasaba de quedarme sin nafta. Este, porque vos sabés que viste que en el momento de la formación de la personalidad, según cuál es el contexto, las circunstancias en que eso ocurre, los momentos decisivos de formación de la personalidad, matrizan mucho a los seres humanos para el futuro. Y en el momento de la constitución de mi personalidad, yo sentía ¿cómo te diría? No quiero usar terminologías excesivas, pero yo sentía que mi vocación por la literatura, por la producción teórica política, por el pensamiento, por la necesidad de comprender los fenómenos, eh, me tenía que llevar a no priorizar las actividades que me permitieran eh, reunir ingresos importantes, cosa que en varios momentos de mi vida pude hacer. Pero yo no me sentía bien. Yo sentía que cuanto más estudiaba, cuanto más leía, cuanto más observaba a la sociedad, cuanto a partir de esa observación me daba cuenta que tenía unas ciertas aptitudes para comprender fenómenos complejos, sentía como que era ¿cómo te puedo explicar? Era vos haces un esfuerzo que sentís que le da sentido a tu vida, y ese esfuerzo sentís que te permite aportar, y sin embargo, actividades orientadas a generar ingresos, eh, te sacan tiempo, porque este asunto de producir pensamiento político y también literatura no es un ejercicio muy delicado, sobre todo cuando lo haces desde la autonomía, porque vueltas alrededor de eso y dan vueltas alrededor de eso, pero no ven la organicidad de los problemas. Entonces, al final de cuentas, terminan produciendo papelitos que lo arreglás con un recorte y pegue porque los encontrás en todos lados. Yo no quería eso, yo quería arriesgar bueno, está bien. La vida me puso en un lugar de autonomía radical, porque los hechos me pusieron en ese lugar, y está bien, y desde ese lugar vos tenés que generar las condiciones para producir. Vos tenías una pregunta, ¿no, Néstor? Dale, o un comentario, no sé. Yo me perdí de algo. ¿Pudiste echar nafta o no? Bueno, tuve suerte porque me quedé sin nafta en un lugar en el que empujando el auto por allí para abajo, a 2 cuadras había una estación de La servicio. estación de Pero servicio. eso no importa. Lo importante que quiero señalar es que con mucha frecuencia, se subestima la generosidad de los intelectuales que se comprometen con Ah, las sí. causas orientadas a la democratización de las relaciones sociales. Porque, y a mí no me gusta hablar de mí mismo, ¿no? Pero de vez en cuando hay que decirlo, ¿sabes?
Porque Yo vos estoy ves ahí, totalmente de acuerdo contigo, porque en realidad eso en la izquierda se da muchísimo, ¿no? Como vos pensás y tenés tiempo para leer, y si no tenés tiempo, lo tenés porque por algo lees, entonces ¿pero de tenés dónde que sale venir, ese tiempo? entonces venís, tenés que nutrirme a mí, que yo estoy acá con tu pensamiento. Y aparte Y te sí, critico. pero eso demanda sacrificar muchas otras cosas en la vida, Sí, porque claro. como cada vez es más compleja la sociedad, a mí no me alcanzaba con saber de un tema, ¿entendés? Yo gracias a José Germán Araujo, aprendí muy adolescente, tenía 17 años, 16, 17 años, que la clave para la comprensión de la complejidad es tener una profunda cultura general. Es decir, vos tenés que entender la inteligencia artificial, la física cuántica, los fenómenos socioculturales, los fenómenos político-jurídicos, los fenómenos de la praxis política, los fenómenos de la organización institucional de los estados. Tenés que estudiar todo. Tenés que entender el componente de la significación de la literatura en el proceso de humanización. Tenés que estudiar muchas cosas, porque si no, solo podés llegar a pronunciarte sobre un asunto. Y si alrededor de ese asunto todo cambia, entonces después terminás diciendo pavadas, tonterías, superficialidades sobre ese asunto. ¿Entendés? Pero Ese nivel de especificidad. por qué crees que los pensadores de izquierda en general, no en Uruguay, sino en América Latina y algunas cosas que yo he leído por ahí muy superficialmente, siempre son los más castigados? Sí, claro. El enemigo sabe, los enemigos de la democracia y de la democratización de las relaciones sociales sí saben Sí, neutralizar. pero tampoco dentro de la izquierda la intelectualidad es muy bien recibida, al contrario, sino que hasta mirada como gente de nariz para arriba. Yo lo he escuchado muchas veces. Pero Néstor, ojo, porque justamente me interesaba hablar sobre ese problema. Por eso arranqué así. Eh, la izquierda tiene una responsabilidad y un desafío muy lleno de obstáculos, que es alcanzar mediante su organización y la práctica política y político-cultural y político-comunicacional, alcanzar posiciones en las instituciones donde se toman las decisiones. Porque en caso contrario, las decisiones las toman siempre una élite muy minoritaria que defiende intereses minoritarios, ¿no? Entonces, y a la izquierda naturalmente le resulta más difícil acceder a esos espacios institucionales de toma de decisiones, porque en general en su seno, salvo alguna gente muy inteligente, que supera su situación de clase y su pequeñez de pensar desde un solo lugar, de modo cortoplacista y chiquitito y egoísta, que hay algunos, a la izquierda le cuesta más, todo le cuesta más, porque es mucho más difícil democratizar las relaciones sociales que preservar el statu quo que es milenario, ¿no? De los grupos de privilegios que procuran reproducir sus privilegios y sus espacios de poder en las relaciones de poder, porque es desde esos espacios, desde los que se toman las decisiones en su favor. Entonces, para la izquierda siempre es más difícil el acceso a los espacios de poder y la práctica política y los procesos de toma de decisiones. Pero, y esto es lo importante que yo quiero subrayar hoy, porque estamos haciendo reflexiones sobre los contenidos de la democracia, y lo que hay que pensar cuando analizamos los problemas de la democracia. Esto es lo importante. Cuanto menos importantes son los estados nacionales, en cuanto a su capacidad de tomar decisiones autónomas para lograr formas de desarrollo económico sostenible, cuanto menos importantes son, incluso los grandes estados nacionales, porque la interconexión de la economía mundial produce un sistema mundo único, esas cosas, esas tentaciones burocráticas
ingresan en los partidos políticos. La obsesión por preservar espacios de toma de decisiones en los aparatos institucionales del Estado, en las estructuras burocráticas, adquiere una centralidad que es superior al esfuerzo por pensar un horizonte civilizatorio, un desarrollo democratizador de las relaciones sociales globales, la búsqueda experimental de formas en las que los trabajadores, como he dicho muchas veces, alcanzan una posición que les permite dirigir los procesos de producción, dirigir los procesos de la civilización, que es más amplio todavía, porque no es solo la organización de la producción, es también la organización de la cultura, de las formas político-jurídicas de relacionamiento entre los individuos. Entonces yo quería poner esto de manifiesto porque vamos a entrar en un periodo electoral. Todavía falta un poco, pero viste que ya hay, ¿no? Ya hay tentaciones de subir la escalera antes de que esté bien apoyada. Por subir peldaños antes de que la escalera esté bien apoyada. Entonces yo quería señalar esto porque cuando aparecen esos fenómenos, primero no hay que enojarse, forma parte de las circunstancias objetivas en las que se desenvuelven las comunidades políticas, las organizaciones políticas. A ninguna organización política le vas a decir renunciar a tener espacio de influencia en los procesos de decisión y en las instituciones. Y es natural que no renuncien, porque por el contrario, tienen que pensar, reflexionar, elaborar estrategias, tácticas para poder influir en los procesos de toma de decisión para implementar procesos experimentales de la democratización de las relaciones sociales. Si no, no tienen ningún sentido. Que como pasa en Europa, con la izquierda posmoderna, esa que tenemos, que se ha vuelto militarista o naif, ¿no? Cree que haciendo enunciados moralistas va a resolver el problema. Y no resuelve naturalmente ningún problema. Los problemas están ahí. Y entonces, claro, crece la derecha, ¿no? ¿Qué va a pasar si vos no tenés... Si vos te dedicás a resolver desde las estructuras burocráticas nada más que las soluciones pequeñitas a problemas que no son los centrales y dedicás horas y horas a debatir sobre problemas que no son los centrales. Y mirá, hay una metáfora que yo uso mucho para explicar la importancia de lo que estamos hablando. Si vos cuando vas a diseñar un avión no tenés en cuenta las leyes de la termodinámica y las leyes de la gravedad, el avión no vuela. Y si vuela, si empieza a volar, se cae. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vos diseñás una forma de acción política, tenés que tener la misma densidad y rigor científico. Porque vos intervenís sobre una objetividad que se desenvuelve según determinadas legalidades. También el hombre, por ejemplo, los hombres necesitamos alimentarnos. Es decir, nuestro componente biológico es muy influyente en nuestras decisiones. Siempre es muy influyente en nuestras decisiones. Nuestro origen, nuestras aptitudes, lo que somos, por qué somos como seres humanos lo que somos, influye en nuestras decisiones. Entonces no es simplemente que vos hagas un enunciado, ¡viva la democracia! No, vos podés decir 70 veces ¡viva la democracia! Pero no vas a construir una democracia sólida si no analizás las causas, las materialidades sobre las que esa democracia se construye, las relaciones de poder, las formas político-jurídicas, las formas de producción, las formas de distribución. Si no analizás en profundidad todos los fenómenos, vos podés terminar reventando contra la nada, y lo peor de eso es que generás altísimos niveles de decepción. Si solo te concentrás en espaciecitos burocráticos de poder y pensás que porque diseñás una institución, un día se te ocurrió una idea, voy a crear un ministerio que se llama así, y acá voy a poner esto y esto no funciona así. No funciona así la praxis político-cultural, estratégica. No funciona así, es mucho más complejo y requiere además sujetos. ¿Quiénes hacen la vida? La vida la hacen los sujetos, los productores, los creadores, los empresarios. En el sistema en el que las mercaderías ocupan la producción, la sociedad que produce mercancías tiene centralidad y no la podés superar porque un día dijiste, mañana
No es así, no funciona así. La transformación de la sociedad es un proceso científico y también la defensa de la democracia es un proceso científico-cultural. Y como estamos en las horas en las que rememoramos una de las epopeyas heroicas más importantes en la historia de los movimientos populares del mundo, como fue la huelga general de 15 días con que el movimiento popular uruguayo enfrentó el intento y el golpe fascista del 27 de junio de 1973 en Uruguay. Como rememoramos eso, a mí me parecía, en un número redondo, y todo el mundo está escribiendo y hablando sobre el asunto, a mí me parecía muy sustancial, muy relevante enfatizar esto como lo principal. Como lo principal. La calidad de la democracia no se construye con enunciados moralistas, ni con retórica, ni con narrativa, ni con relatos. Se construye con acción sociocultural científicamente concebida. Y se construye administrando las situaciones objetivas en las que uno se desenvuelve, analizando la realidad en la que se desenvuelve, los cambios de esa realidad que son permanentes y cada vez más, porque está cambiando mucho el mundo en todo sentido, tecnológicamente, organizacionalmente, las relaciones de poder. Entonces no es enunciar de un modo idealista, voy a hacer tal cosa, no, es estudiar la realidad sobre la que nos desenvolvemos, anticiparse a algunas transformaciones, definir bien cuáles son los sujetos que van a implementar las mejores formas de organizar a esos sujetos, cuando podés, pensar además cualquiera que pretenda diseñar en la sociedad humana todo desde un escritorio, está muerto de antemano, porque por suerte la vida es mucho más dinámica, rica, llena de experiencias y de vitalidad. Caballero, le mando un abrazo. Muchas gracias por tu aporte. Acá se valora mucho y los televidentes valoran mucho tus aportes al pensamiento colectivo ese que generás día a día. Yo no sabía que habías trabajado con Germán y tampoco sabía dónde estaba cuando el golpe de Estado. Un día te cuento, un día te cuento. Un abrazo. Un día te cuento mi peripecia personal. No me gusta hablar de mí, pero un día de esto creo que corresponde. Está bueno porque la gente tiene que saber quién es quién también. Exacto, nunca está de más, sí, porque a veces si no parece que uno viniera de la estratosfera y es fulano de tal y está allá y no sabe quién es. Y son seres humanos. No voy a decir que son comunes y corrientes, pero son seres humanos. Abrazo grande, Néstor. Un abrazo. Chau, 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 chau. Arriba, andale.